Buen día a todos y bienvenidos a nuestro webinar Integrando el cambio climático a la capacitación, 4 casos de estudio en temas claves. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con el Instituto Saras y el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Para los que no nos conocen, nos gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. Por un lado, PwC y el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LEAD Pakistán en Asia, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Nuestros socios en este webinar son, por un lado, el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que es una iniciativa de UNESCO y Fundación Avina en asociación con reconocidas universidades, instituciones y especialistas en América Latina. Fue creado en el año 2013 y busca fortalecer los procesos de toma de decisión públicos y privados para abordar los desafíos del cambio climático en la región. También busca enfatizar la creación de capacidades en los tomadores de decisión público y privado con el fin de incorporar la complejidad del cambio climático en los procesos de toma de decisión. También nuestro socio en este webinar es el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS, que es un centro de investigación interdisciplinario que busca contribuir sustantivamente con la producción de conocimiento y construcción de capacidades sobre los procesos y mecanismos que determinan la sostenibilidad de servicios ecosistémicos indispensables para el bienestar humano. Fue diseñado para generar puntos de vista críticos con el fin de colaborar con la construcción de futuros sustentables para Sudamérica mediante el uso de enfoques innovadores, la combinación de dominios disciplinares y saberes, como las ciencias sociales, naturales y exactas, y la interacción entre el arte y la ciencia. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación de este webinar está a cargo de mi persona, María José Pacha, y Paula Bianchi, que somos del equipo de conocimiento y prensa de las instituciones que están aquí representadas. Les cuento que va a haber una grabación disponible en nuestros canales de YouTube y se les va a enviar un correo al final del webinar o si no mañana con el link a esta grabación. Les vamos a pedir que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas. También si experimentan dificultades para ver o escuchar, les agradecemos que envíen un mensaje en la ventana del chat del panel de control para poder ayudarlos. Y por favor responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que nos ayudan a comprender mejor sus necesidades. Bueno, les voy a comentar un poco sobre la agenda de hoy. Nuestro webinar en este momento trata de abordar las brechas importantes que existen entre la generación de conocimiento sobre cambio climático desde la investigación y desde la experiencia de proyectos y la toma de decisión. Creemos que las universidades y los centros de altos estudios de la región tienen la responsabilidad y el desafío de brindar capacitación sobre últimos avances en temáticas claves asociadas con el tema de cambio climático, ¿no? Para poder lograr una acción concreta. Entonces, en base a esta necesidad, liderado por el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y el Instituto SARA, CDKN financió durante 2016 la elaboración de 4 casos de estudios en temáticas claves para América Latina para que puedan ser usados en capacitación de pre- y posgrado en la región. En este webinar vamos a presentar estos casos de estudio en forma como un paneo rápido. Pueden descargar estos casos de estudio ya en la zona de documentos del webinar en el panel de control
Y ahí va a haber una versión próxima, ya con los diseños de los logos de las instituciones dentro de estas próximas horas, que también se los vamos a enviar. Entonces, bueno, los casos de estudio pueden ver aquí en la agenda que abordan cambio climático, procesos de análisis y toma de decisión, explorando la relación entre partidos políticos y cambio climático en América Latina, herramientas para la toma de decisiones y transferencias de riesgos del sector de la agroindustria ante los efectos del cambio climático, la variabilidad climática y desastres en Uruguay, Argentina y Paraguay, género y cambio climático en América Latina. Va a haber un espacio para preguntas e intercambios con los presentadores. Así que bueno, tenemos también para que nos sigan con nuestro hashtag capacitación climática. Y bueno, tengo el gusto también de presentar a nuestros panelistas de hoy. En primer lado tenemos a Néstor Maceo, que es del Instituto Saras. Les voy a contar un poco más en detalle sobre cada uno de ellos. Néstor es doctor en Ciencias de la Universidad de Concepción, Chile, y licenciado en Ciencias Biológicas de la UDELAR, Uruguay. Es profesor agregado e integrante del Grupo de Investigación, Ecología y Rehabilitación de Sistemas Acuáticos del CURE, del Centro Universidad Regional Este y de Facultad de Ciencias. Integra diversos posgrados en áreas de ciencias ambientales, ecología y geociencias e ingeniería ambiental. Y es cofundador con el doctor Martin Scheffer del Saras Institute, que ya mencioné anteriormente. Por otro lado, tenemos a Daniel Ryan, que es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin, y también tiene un posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres, y abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ocupó diversos cargos de dirección en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales durante el 2014 y 2015, y se desempeñó además como coordinador del Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones. Actualmente es coordinador del área de sustentabilidad de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Además, es profesor de Política y Derecho Ambiental en distintos cursos de posgrado. También tenemos dos expertas en temas climáticos, María Teresa Arana Segarra, que es experta en género y medio ambiente, tiene una maestría en género y especialización en transversalización del enfoque de género. Es docente invitada de posgrados en universidades de Perú y Brasil y estuvo a cargo de la investigación multipaís sobre la integración de la dimensión de género en estrategias de desarrollo compatible con el clima. Es experta en temas de cambio climático, ecofeminismo, participación social y empoderamiento de las mujeres. Ha sido coordinadora nacional de la Unidad Técnica de Género, Derechos e Interculturalidad del Ministerio de Salud de Perú. Y también tenemos a Teresa Gamarra, que es licenciada en Planificación y Políticas Sociales, investigadora de la Unidad de Estudios Hidroambientales del Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de Paraguay, y es responsable de comunicación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Desde el año 1991 trabaja en la gestión y reducción de riesgos de desastres a nivel nacional e internacional y realiza estudios y consultorías en cambio climático a nivel también nacional y regional. Bueno, muy bienvenida a nuestros cuatro panelistas y muchas gracias por el desarrollo de estos casos de estudio que seguramente van a ser de mucha utilidad para todos. Les doy ahora el espacio a Néstor, que nos va a contar sobre el primer caso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, María José, y también por la coordinación de este seminario, al igual que Paula Bianchi. Yo voy a hacer una presentación muy breve de 5 minutos nada más de lo que se trata este capítulo. Obviamente los voy a invitar a más que nada a leerlo. Esto es un llamado de atención nada más. Como lo dice el título, esta contribución trata de analizar, bueno, las principales características que involucran los procesos de análisis y toma de decisión en todos aquellos aspectos vinculados al cambio climático y a la variabilidad climática. Por favor, la siguiente diapositiva. En ese sentido, a grandes rasgos, este capítulo
involucra, en primer lugar, un análisis de las principales características de los sistemas que nos toca gestionar, sobre los cuales tenemos que tomar las decisiones, el contexto en que operan, y el capítulo, perdón, se concentra en dos grandes aproximaciones o marcos para la gestión, lo que se conoce con el nombre de manejo adaptativo y la construcción de escenarios. Estos aportes teóricos, hacia el final del capítulo, se reflexionan desde el análisis de dos casos concretos de América del Sur, que son concretamente la crisis hídrica de la metrópoli de San Pablo, ocurrida unos años atrás, y el segundo caso tiene que ver con la transformación de la matriz energética en Uruguay. Siguiente diapositivo, por favor. En cuanto a las características del sistema, la contribución puede ser incluso muy útil para todos aquellos cursos que introducen a lo que es teoría de sistemas o enfoque sistémico. Aquí básicamente analizamos las principales características del sistema sobre el cual se enfoca nuestro análisis y proceso de toma de decisión, que tiene que ver con la multidimensionalidad, la combinación de escalas espaciales y temporales que siempre nos toca considerar en estos procesos, y obviamente una de las características claves es el nivel de incertidumbre en los cuales nuestro proceso de toma de decisión opera. Adelante. El segundo bloque tiene que ver con el contexto en que nos toca desarrollar estos procesos de toma de decisión. Y en ese sentido hay una referencia a dos grandes marcos o dos grandes contribuciones, que es la evaluación del milenio del 2005 y lo que se conoce con los límites planetarios, la contribución de Rostron del 2009, que tiene algunas actualizaciones en los últimos años. El mensaje central aquí es bien simple, es, bueno, más allá de la complejidad que tiene el sistema sobre el cual trabajamos, el contexto tiene una velocidad de cambio que se ha modificado sustancialmente, y esto implica que los procesos de toma de decisiones hoy día deben operar con una rapidez muy diferente a lo que ocurría años atrás. Un llamado de atención en este punto es que, más allá de los cambios que estamos observando a nivel de la biosfera, es importante también reflexionar sobre la velocidad de los cambios culturales. Y ahí van a encontrar en el libro una cita muy interesante de un investigador español radicado en el Reino Unido, Fernández Armesto, que habla sobre este punto, y me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta. Generalmente nos concentramos exclusivamente en lo que son los cambios de la biosfera y nos olvidamos de los cambios culturales. La siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo del libro van a ver este esquema, que es tomado de un libro de Chapin, Folke y Cofinas del año 2009, que es, su título en español lo podemos traducir como Administración de los Ecosistemas, y es un esquema muy interesante porque nos permite comprender varios conceptos que generalmente estamos utilizando de forma, yo diría, muy laxa, que tiene que ver con la vulnerabilidad, la adaptación, la resiliencia, la transformación, todos los componentes de la vulnerabilidad, y que acá hacemos énfasis no por digamos, tratando de ser puristas en la definición de estos conceptos, sino por una razón mucho más relevante, es que en el conjunto de aspectos que debemos analizar, donde además de la variabilidad climática, generalmente otras forzantes externas inciden y muchas veces se sinergizan con la variabilidad climática, como la pobreza, los problemas de ausencia de planificación o de ordenamiento territorial, entre muchos otros ejemplos. Tenemos que comprender exactamente qué incluyen cada uno de estos conceptos, porque sobre la base de una comprensión clara de estos conceptos, muchas veces podemos elegir cuál es la mejor estrategia para el caso que estamos analizando. Es decir, nos concentramos en reducir
la vulnerabilidad, eso significa trabajar a nivel de la exposición o la sensibilidad del sistema, o nos está fallando la capacidad de adaptación, o en muchos casos podemos tratar de maximizar la resiliencia, o en otros queremos transformar el sistema. Bueno, todo esto tiene una serie de particularidades que es importante incorporar. Nada del otro mundo, pero es conveniente tener claro los conceptos. Adelante, por favor. En el siguiente diapositivo. Este diapositivo, el siguiente, para mí es central, puesto que abre los grandes componentes que se tratan en este capítulo, que tiene que ver justamente con distintas alternativas que tenemos. Y eso tiene que ver con cuál es el control que nosotros tenemos de esas presiones externas, de esas forzantes externas y la dinámica interna. Dentro de las forzantes externas obviamente se encuentra la variabilidad y el cambio climático, y qué nivel de incertidumbre tenemos. Por ejemplo, en determinadas configuraciones puede ser más conveniente trabajar desde la perspectiva del manejo adaptativo, y en otras configuraciones es mucho más recomendable trabajar en la construcción de escenarios, o, por ejemplo, en configuraciones de menor incertidumbre y con menor control de las forzantes externas, como lo dice el diagrama, trabajar en mecanismos de compensación, seguros, distribución o diversificación de riesgo, etcétera, etcétera. En el capítulo nos vamos a referir solamente a dos: al manejo adaptativo y la construcción de escenario. El siguiente, por favor, y ya estoy terminando. Perdón, volvemos atrás nada más. Simplemente quiero hacer una reflexión a lo siguiente. En el manejo adaptativo, básicamente, es un marco en que nos permite avanzar en la medida que que adoptamos decisiones. Para decirlo en muy pocas palabras, es una estrategia que nos permite aprender haciendo. Y esto es un paradigma central en el manejo de los problemas vinculados a la variabilidad climática. Por los niveles de incertidumbre son muy altos, ¿tá? Y muchas veces nosotros no vamos a tener una idea a priori de la capacidad de éxito o de fracaso que tengan nuestras estrategias, nuestras políticas, nuestros manejos, ¿tá? Pero si nosotros adoptamos esquemas robustos, donde además de tomar las decisiones tenemos capacidad de seguimiento, monitoreo de las mismas, podemos evaluar y podemos entender la causalidad que está detrás de nuestros aciertos y de nuestros errores. Eso es lo que está detrás de manejo adaptativo. Discúlpenme, por razón de tiempo no puedo avanzar más, los invito a leerlos. Y por último, en el tema de construcción de escenarios, el tema de construcción de escenarios, seguramente nosotros estamos muy habituados por lo que son la construcción de escenarios dentro de lo que es el panel de cambio climático, ¿no es cierto? Pero la construcción de escenarios, en primer lugar, quiero decirles que no es una predicción del futuro. Es una técnica que permite identificar futuras trayectorias y escenarios desde el presente. Es un proceso que nos facilita una mejor comprensión y promueve la reflexión sobre las tendencias actuales y el análisis estratégico del futuro. Obviamente, sobre este esquema de trabajo se pueden utilizar múltiples aproximaciones que se describen en este capítulo. Se pueden hacer más participativos o menos participativos, se pueden combinar saberes o no, pero es una guía muy interesante, es un esquema muy interesante para trabajar en temas de cambio y de variabilidad climática. Y por último, el capítulo del libro incluye algunas reflexiones que estos grandes marcos y estos grandes paradigmas como el manejo adaptativo o estas aproximaciones como es la construcción de escenarios, nos invita a reflexionar desde el punto de vista de la estructura del sistema de gobernanza. Y ahí terminamos analizando si efectivamente hay algunas propiedades del sistema de gobernanza que nos permiten, por ejemplo, favorecer o promover un mayor grado de flexibilidad, cooperación y aprendizaje colectivo, ¿tá? Con esto cierra el capítulo y todos estos aportes teóricos los analizamos
desde los dos casos que les mencionaba al inicio, es decir, desde el tema de la crisis hídrica en la metrópolis de San Pablo y en la transformación energética del caso Uruguay. Obviamente estos casos se presentan como ilustraciones, ejemplos concretos de los aportes teóricos, pero en el esquema que hemos trabajado se invita también a los estudiantes a buscar más información sobre los casos y a discutir más en profundidad algunas de las preguntas que se plantearon. Dejo por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Algo importante para resaltar es que cada uno de estos casos de estudio tienen notas de clase que pueden ser utilizados por los docentes para guiar a los estudiantes en cada uno de los temas que se abordan. ¿Sí? En este caso, le vamos a dar el espacio a Daniel Ryan, que nos va a contar sobre la relación entre partidos políticos y cambio climático en América Latina. Muchas gracias, Daniel. Tienes el sonido, pero no te podemos escuchar. ¿Me escuchas, Daniel? Daniel, no te escuchamos. No sé si se habrá cortado el sonido por acá. Daniel, ahí está reactivado el sonido, María José. Estaba sin sonido. Hola. Ahí estamos, perfecto. Ay, disculpen, creo que se había cortado. Y bueno, ahí está, no te hagas problema. Ahí estás con sonido y la imagen. Acá lo tenemos a Daniel. Muchas gracias. La ley de Murphy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias María José y Paula por la coordinación del proyecto y de este webinar en particular y gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, este capítulo, ¿podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? La primera. Este trabajo es un trabajo exploratorio de la relación entre partido y cambio climático en el contexto latinoamericano. Y subrayo la palabra exploratorio porque este es un tema que verdaderamente no ha sido objeto de mayor análisis en el contexto latinoamericano, ¿no? Esto llama la atención, porque en el régimen político democrático el nivel de atención y el tipo de posicionamiento que asumen los partidos políticos en un problema determinado es un elemento central para entender el desarrollo de la política pública. Entonces, lo que queríamos explorar en este trabajo han sido básicamente tres. Uno es cuáles son los patrones de politización más relevantes en la región. De alguna manera, en otras palabras, cómo los principales partidos y coaliciones políticas abordan la problemática climática. Y acá subrayo que el trabajo fundamentalmente se refiere a los principales partidos y coaliciones, porque son los partidos, la justificación que hacemos para hacer este recorte es que estos son aquellos partidos, ya sea porque son partidos de gobierno o porque los principales actores de oposición que tienen mayor capacidad de incidir en la política pública. El segundo tema que abordamos en el trabajo es qué factores inciden en que haya un mayor o menor nivel de politización de la problemática climática. Y el tercer tema que exploramos es, bueno, cuáles son las consecuencias, por qué es importante preocuparnos por este tema y cuáles son las consecuencias de un mayor o menor nivel de politización. Entonces, en relación al primer punto, patrones de politización, lo que hacemos es utilizar una categoría desarrollada por un politólogo inglés, Carter, para analizar el posicionamiento de los partidos políticos en relación a la agenda ambiental, pero nosotros utilizamos esa categoría para analizarlo en el contexto latinoamericano y en relación a la problemática climática o la agenda climática, y allí se analizan tres estrategias. Por una cuestión de tiempo no voy a poder entrar en detalle en cada una de ellas, pero básicamente la primera es la estrategia adversarial, o sea, aquellos partidos que asumen una posición de resistencia a la agenda climática. Según una segunda estrategia, que es una estrategia de indiferencia, los partidos y coaliciones no asumen un posicionamiento explícito, claro, respecto al tema.
y una tercera estrategia que es una estrategia de integración del tema en la agenda política y en el discurso de los actores. La siguiente transparencia, por favor, la siguiente filmina. Las principales conclusiones que tenemos del trabajo en relación a este primer punto es que la estrategia adversarial no ha sido un patrón de posicionamiento político relevante en la región. Y eso tiene que ver en que generalmente la estrategia adversarial en el ámbito de la política climática está muy vinculado al escepticismo climático, y esta no ha sido una posición, digamos, que ha tenido receptividad en las élites políticas latinoamericanas. En general no ha habido entonces una oposición frontal y explícita a la agenda climática. De hecho, por ejemplo, la rápida aprobación y ratificación del Acuerdo de París es, en casi todos los países de la región, es un buen ejemplo de eso. La estrategia predominante hoy en América Latina, a partir de nuestro análisis, es una incorporación de la agenda climática en el discurso y en la agenda de los partidos políticos, pero nosotros caracterizamos esta incorporación como una incorporación de baja intensidad. ¿Qué significa ello? Se incorpora el tema climático en la agenda, esto significa que se apoyan políticas moderadas, gradualistas, pero o sea, no son políticas que entran en tensión con los aspectos estructurales, las estrategias de desarrollo vigentes, que siguen teniendo una tendencia que no son estrategias necesariamente de desarrollo compatible con el clima. Por eso llamamos como una incorporación de baja intensidad, y en el trabajo nos explayamos en este análisis y con casos bien concretos. Y el otro elemento característico del patrón de politización de la temática climática en la región es que tiene un fuerte carácter consensual. En general, los principales partidos asumen, no asumen, hay un acuerdo en que la temática climática es un tema importante, pero hay un bajo nivel de politización. No es un tema que sea parte de las campañas políticas, ni objeto de posicionamientos programáticos. O sea, hay consenso de un tema importante, que hay que abordarlo, pero no es un tema que adquiere o que tiene un lugar prioritario o relevante ni en la agenda ni en el discurso de los partidos y coaliciones políticas relevantes. Después vamos a analizar qué impacto tiene esto. El próximo diapositiva, por favor. En el segundo punto analizamos cuáles son los factores que afectan los niveles de politización. Y aquí analizamos a partir de la revisión de la legislación por este tema, el componente ideológico, o sea, hasta qué punto es posible el tema climático se puede identificar, el posicionamiento varía en función de alineamiento izquierda-derecha. Y el tercer punto, el marco institucional electoral, hasta qué punto los marcos electorales inciden en este tema. Por un tema de tiempo no vamos a poder analizar estos temas, que los invito a enviar en el capítulo, pero sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema de social. Aquí he hecho un cruce muy interesante entre los resultados de las encuestas del Pew Research Center, la última encuesta global sobre la preocupación climática global, en la cual América Latina es una de las regiones del mundo, si no la región del mundo que demuestra mayor preocupación por la temática climática. En general, América Latina la encuesta tuvo un 74% de respuestas en el cual la problemática climática se consideraba como un tema de alta preocupación. Ahora, cuando eso lo cruzás con otras encuestas de opinión, y ahí utilizamos las encuestas de Latino Barómetro del 2014-2015, que preguntan, que se realizaron en 18 países de la región, cuando se plantean, que se le pregunta a la gente cuáles son los temas más importantes que afectan a su país, los temas de cambio climático, la agenda ambiental en general, no ocuparon en ningún de los 18 países consultados, no eran estos los 10. Este cruce de esta información nos plantea algunas cuestiones interesantes. Por un lado, nos está diciendo que la problemática climática no es un tema, es un tema que preocupa a la sociedad latinoamericana, pero no es un tema considerado prioritario o urgente.
Y esto tiene una fuerte incidencia en el nivel de atención política que se presta en el tema, pues claro, si es un tema no es un tema prioritario o urgente, pierde atención en comparación a otros temas. Ahora, estos altos niveles de preocupación social no es un dato menor, sugiere un nivel de atención latente que puede ser movilizado políticamente si se dan las condiciones, si se dan ciertas condiciones. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva ya empezamos a explorar cuáles son las consecuencias de estos niveles de politización, y acá quisiera hacer referencia solamente a dos en particular. Al inicio dijimos que uno de los resultados de nuestro análisis es que en general la problemática climática demuestra un bajo nivel de politización, un bajo nivel de atención en la agenda de los actores de las principales coaliciones y partidos políticos en la región. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Nosotros identificamos dos. Primero, genera las condiciones para una política climática de baja intensidad, que fue lo que dijimos anteriormente. No se avanza con políticas que puedan poner en riesgo los apoyos políticos electorales de sectores productivos del trabajo que pueden verse amenazados con políticas climáticas más ambiciosas. Esto también, en nuestro análisis planteamos que cuando se dan avances en política climática, saltos cualitativos, es que se dan ciertas condiciones en particular. Generalmente cuando se dan situaciones de política que tienen una clara característica ganador-ganador, como es el caso de, por ejemplo, la reforma energética en Uruguay, o cuando se dan oportunidades de avanzar a partir de eventos climáticos extremos, que eso posibilitó, por ejemplo, la reforma institucional colombiana en cambio climático, o cambios en el contexto internacional a partir de la aparición de oportunidades de financiamiento, etc. Entonces, cuando se dan estas condiciones particulares, se generan condiciones para que la política climática dé saltos cualitativos. Sino en general, las condiciones políticas, digamos, lo que generan son condiciones para una política de lo que dijimos de baja intensidad, gradualista, moderada, con mucha dificultad para avanzar con políticas más transformacionales. Y la otra consecuencia de estos bajos niveles de politización es que no genera incentivos para fortalecer la implementación, que es un tema crítico de la política ambiental y climática en general de la región. Los partidos de gobierno en general no pagan costos políticos electorales a partir por la baja aplicación, implementación de la política climática, porque no es un tema que sea parte, que no sea un tema de alta politización, que no es un tema que sea parte de la agenda electoral o política más relevante. Bueno, en fin, esto ha sido un paneo muy rápido, los temas más importantes, las conclusiones más relevantes que resultantes de nuestro análisis, pero los invitamos a leer el trabajo, y como bien decía María José, el trabajo va acompañado de una nota para docentes, donde se plantean una serie de preguntas para poder trabajar estos temas en clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, aquí están, como les decía, las notas, y también los invitamos a que visiten la página de CDKN. Daniel ha escrito varias guías y documentos súper interesantes de análisis de las políticas climáticas en toda la región. Bueno, gracias, Daniel, y le damos ahora el paso a Teresa Gamarra de Paraguay. Teresa, ¿nos escuchas? Tenés el sonido activado. Sí, ya estoy aquí. Buenos días a todos. A ver, el tema que vamos a tocar en este webinar tiene que ver con un tema anterior a lo que ya habíamos desarrollado, que es herramientas que tienen que ver con la toma de decisiones para en el sector de la agroindustria, y la transferencia de riesgo, que es una herramienta que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres, básicamente. Este tema no está aislado del tema anterior, del estudio de caso anterior que habíamos desarrollado, que es analizar qué ocurre con el sector productivo cuando el impacto de la variabilidad climática, que se traduce generalmente en desastres o en situaciones de desequilibrio, eventos extremos, como lo llaman. Entonces, el alcance de este estudio de casos tiene que ver con
¿Qué es lo que tienen estos países? Y tomamos básicamente 3 países que son, en estos momentos, están liderando la agricultura mundial, que son en el sector de granos, que son Paraguay, Argentina y Uruguay. Exceptuamos en este contexto, en este caso, el Brasil. Tomamos como caso de estudio básicamente Paraguay, Argentina y Uruguay, y analizamos qué ocurre o qué es lo que tienen como herramientas para la toma de decisiones, y también qué hacen con esa herramienta de toma de decisiones, o sea, qué medidas toman o cómo lo toman en todo el contexto. Entonces, brevemente estaremos analizando 3 herramientas que los tomadores de decisiones tienen. Uno tiene que ver con una estrategia de adaptación al cambio climático en el sector del agro, que tiene que ver con el manejo de suelos, rendimiento, biotecnologías y otras tecnologías que algunos de los países lo tienen bastante, algunos de estos 3 países lo tienen bastante desarrollado y otros incipientemente. El otro tiene que ver con sistemas de monitoreo climático y alerta temprana. Ninguno de los 3 países de los que abordamos el tema tienen un sistema de alerta temprana. O sea, tienen herramientas para alerta temprana, pero no tienen un sistema, porque el sistema está ligado a 4 componentes que cada uno de esos componentes se van desagregando. Entonces, no está instalado el sistema como tal. Sí tienen tecnologías, sí tienen sistemas de comunicación, sí tienen, ¿cómo se llama?, el monitoreo, pero sistemas como sistema no lo tienen. Entonces, cuando hablamos de sistemas de monitoreo climático de alerta temprana, estamos hablando de conocimientos del riesgo, del seguimiento técnico y servicios de alerta, plataformas tecnológicas, redes y otros sistemas de comunicación y difusión de esas alertas, y la capacidad de respuesta que tienen, ya sean las instituciones, las comunidades o bien el sistema social conformado, el sistema productivo conformado. El otro tiene que ver con una herramienta nueva, o sea, nueva como concepto, pero que algunos países lo tienen, específicamente países como Centroamérica lo tienen, Centroamérica y el Caribe lo tienen bastante desarrollado, que es la transferencia de riesgos institucionalizado. Todavía en nuestros 3 países, la transferencia de riesgo se reduce al sector de compra o adquisición de seguros, seguros agrícolas o seguros indexados. Entonces, un poco de contexto, es que en estos países, en la mayoría de estos países, diríamos, el impacto de la variabilidad climática y el cambio climático en sí tiene consecuencias bastante fuertes, especialmente en el sector de la producción. Bueno, entonces, con respecto a las herramientas en sí, las herramientas para la toma de decisiones, Uruguay, ¿qué tiene? Uruguay tiene el INEA, que lidera la estrategia de adaptación. El INEA responde es una iniciativa del sector privado, pero está vinculado al sistema nacional y está desarrollando herramientas que tienen que ver con modelos de producción de estados fenológicos de sojas y otros cultivos. Y hay un proyecto o hay una iniciativa que se llama Cultivares UY, que es diríamos que es una de las fuertes herramientas que utilizan los productores y también generalmente los productores y el sector de la agroindustria. La Argentina, el liderazgo en materia de herramientas diríamos, de monitoreo en alerta sigue siendo el Sistema Meteorológico Nacional, que es el sistema sobre el cual todos, absolutamente todos, ya sean el sector privado, o el agro, la agroindustria, y todos
se basan en, diríamos, en los modelos de comunicación y en los modelos de predicción que el SMN propicia o envía. En Paraguay, la herramienta de toma de decisiones está impulsado por sectores asociativos, especialmente por el FECOPRO, que es la Federación de Productores, y esta creó una plataforma que he denominado AgroClimate, que es la herramienta por la cual casi todos los productores de este país están utilizando. La próxima. A ver, en cuanto a la transferencia de riesgos en estos 3 países estudiados, los marcos legales para el tema de protección es en el Uruguay, el Fondo de Protección Integral de Viñedos, la Ley del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja son los marcos legales para la negociación de estos seguros o para la adquisición de estos seguros. Uruguay tiene una larga historia en materia de seguros para la producción y de seguros agrícolas. Fueron los que primero empezaron a trabajar y además de eso tienen experiencias bastante exitosas con seguros en el sector de granizos, por ejemplo, y tiene un sector de mutuas que le llaman, que tiene como asociados a pequeños productores. Los sistemas de protección tienen bastante beneficios para los mismos. En la Argentina, los seguros en los riesgos nominados de granizo más adicionales, el número de hectáreas con cobertura de multirriesgos marginales. Argentina tiene un desarrollo en materia de seguros agrícolas bastante interesante y bastante constante, o sea, va creciendo y se mantiene, además de que hay una asociatividad entre grandes productores para promover el tema del seguro. Paraguay no tiene una disposición específica para los seguros agropecuarios. 7 empresas son las que se encuentran trabajando en el mercado agrícola bajo la modalidad de multirriesgo, y de los 7 seguros agrícolas, 2 o 3 son los que están constantemente en el mercado. El Paraguay hace 20 años empezó con el tema del seguro agrícola bastante fuerte, pero se fue debilitando por el tema de la cultura, básicamente la cultura del riesgo o la prevención todavía no está instalado o no está arraigado básicamente. Otros tipos de herramientas de transferencia de riesgos en estos países no se han desarrollado, no se ha desarrollado. La próxima. Entonces, con relación vamos con el tipo de seguro o con los marcos legales, si podríamos avanzar con la proyección. Entonces, con el tema de la transferencia de riesgo ocurre algo bastante significativo, que lo pueden leer en el documento del estudio de caso, y tiene que ver básicamente con, si bien los seguros paramétricos o los seguros de NBDI, como se lo tiene catalogado, en Uruguay ha surgido por iniciativas del Banco Interamericano y del Banco Mundial, y se encuentra, diríamos, en proceso de aplicación. Sin embargo, en los otros países, como Argentina, por ejemplo, estos seguros paramétricos ya están instalados en la zona de La Pampa. En Paraguay se ha hecho un estudio, pero hasta ahora todavía no se ha implementado. Un poco eso de contexto. Bueno, entonces, la conclusión. El tema de la agroindustria tiene que ver definitivamente por la sensibilidad que tenemos a la variabilidad climática y las herramientas que tienen que ver con cómo proteger o cómo adaptarse a estos cambios
todavía se encuentran vinculadas a, diríamos, proyecciones, predicciones. Sin embargo, todavía no se integra, esas herramientas adaptativas todavía no se integran como una parte o un componente vinculado directamente a la protección versus pérdida. Entonces, todavía estamos con el comportamiento del clima, cómo eso puede afectar o cómo eso va a afectar. Y por otro lado decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comprando seguros como una herramienta o qué medidas o qué acciones podemos tomar? Otro, la transferencia de riesgo en estos países se traduce solamente en compra de seguros. Argentina sigue siendo el país mejor posicionado en América Latina en materia de seguros, y ahora que se encuentran en proceso de introducir los seguros paramétricos y los están bastante avanzados. Uruguay, históricamente, el tema de los seguros forma parte de la cultura de la producción. Y la accesibilidad a ellos a través de diferentes grupos o asociatividad. Paraguay experimentó un auge a mediados de esta década, sin embargo, no ha prosperado mucho. La cultura productiva todavía se basa en que los seguros son bastante caros y la accesibilidad a ellos, si bien es bastante restringido, si bien el mercado de los seguros en este país en materia de seguros agrícolas es bastante reducido. En los últimos años, los tres países han desarrollado estudios para la introducción de seguros indexados o seguros paramétricos. Uruguay y Argentina van bastante alentados con experimentar o con aplicar el NBDI en zonas específicas, especialmente en aquellas zonas específicas productivas. Mientras que Paraguay en estos momentos se está experimentando con microseguros agrícolas para pequeños productores. Entonces, ¿qué ocurre con todo este tema? Ocurre que cada vez vamos aumentando el nivel de pérdidas y daños. La CEPAL dice de que tenemos pérdidas aproximadamente 213 millones en los últimos 10 años de estudio. Sin embargo, todavía el impacto más grande que tienen estos daños o pérdidas, porque daños y pérdidas son dos cosas utilizan de manera diferente, todavía tienen que ver con la producción. Entonces, la transferencia del riesgo o adaptarse, las medidas de adaptación para el sector de la producción todavía es muy baja. Y como les había mencionado inicialmente, la transferencia de riesgo todavía se basan en seguros, habiendo otras herramientas para los tomadores de decisiones que pueden mejorar esto. La instalación de sistemas de alerta temprana es vital. Bueno, gracias. Creo que me excedí un poco en el tiempo. No, muchas gracias, Teresa. Muy interesante el tema. Y ahora, bueno, recuerden que pueden hacerle preguntas a los panelistas si ustedes escriben en el panel de preguntas. Ya tenemos varias preguntas. Y bueno, ahora le vamos a dar el espacio a María Teresa Arana, que nos va a contar sobre género y cambio climático en América Latina. Teresa, te escuchamos. Buenos días con todos. Primero felicitar la iniciativa de CDKM, el Instituto SARAS y el Instituto Regional de Toma de Decisiones y Cambio Climático para abordar este tema desde el enfoque de género. Lo que estamos pensando y mirando desde el enfoque de género es que en realidad, aunque el cambio climático cuestiona las formas de producción en nuestro país, podemos ver
que en realidad en todo el mundo aumenta esta preocupación y este deterioro de los recursos naturales que se están dando desplaza a comunidades y a las mujeres que viven en ellas. El enfoque de género cuestiona que el supuesto colectivo de que los eventos climáticos no llegan a afectar a todos por igual. Generalmente se piensa, cuando se diseñan las intervenciones y las políticas, todas las personas, hombres y mujeres, son afectados por igual. La siguiente, por favor. Lo que se ha visto y se ha tratado de colectar la información es que las mujeres reciben los impactos de diferente manera. Por ejemplo, durante y después de los desastres, tienen 14 veces mayor probabilidad de morir. Son más vulnerables a la violencia y acoso sexual. El Fondo de Población de las Naciones Unidas aportó esta información que en los centros en las cuales son cobijadas las poblaciones afectadas por desastres, las mujeres son víctimas de violencia y abuso sexual a las 48 horas y esto puede ser muy fuerte, ¿no? Durante las olas de calor e incendios también tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades y muerte y de contraer enfermedades por vectores como el Zika, paludismo y el dengue. Un hito curioso con el dengue que ahora está por investigarse desde las ciencias de la salud es que causa mayor mortalidad en las mujeres, como es el caso que se viene presentando en Perú. Por otro lado de las evidencias es que se aumenta el estrés físico y emocional para conseguir agua, cuando hay afectación de la calidad del agua. Y también hay una menor productividad. En las zonas rurales de los países de Latinoamérica, las mujeres ocupan el 75% de su capacidad productiva para actividades agropecuarias de sustento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se da esta diferente vulnerabilidad? Hay factores relacionados al género. Entonces, si la mayor cantidad de personas afectadas por desastres y con el cambio climático, asociados al cambio climático, son mujeres, es que tenemos que ver cuáles son esos factores. Y en el texto que ustedes van a encontrar luego publicado, se señala 4 factores, que no están necesariamente divididos tal cual como se explica, sino que incluso se pueden interrelacionar y se pueden trasladar o traslapar el uno al otro. Así tenemos que hay factores de vulnerabilidad externa, interna, biológicos y socioculturales. Se señala factores como factores de vulnerabilidad externa, por ejemplo, los relacionados a la estabilidad económica. A la estabilidad económica o al deterioro del mercado laboral. ¿Por qué se menciona esto? Porque las mujeres tienen acceso a trabajo de menor calidad. Son más susceptibles de desempleo, absorben contratos inestables o por tiempo parcial, falta de contratos y beneficios sociales, y también son datos todavía empíricos que se están, todavía los países están consolidando, es que las madres solteras, por ejemplo,
tienen sus viviendas más precarias. Esto se asocia al déficit, a la calidad de trabajo y la posición económica, y son precarias y en zonas de riesgo. Por otro lado, como factores internos, se menciona la falta de recursos para enfrentar riesgos, el acceso a la escolaridad. Todavía hay zonas de los países en los cuales hay una diferencia sustantiva entre el nivel de escolaridad entre hombres y mujeres, y eso muchas veces está relacionado también con el acceso a toma de decisiones, el acceso a la información. Como subjetiva e interna también se señala el acceso a la tierra, al agua, a créditos y capacitación tecnológica. Como factores biológicos tenemos la gestación, parto y puerperio, el tener mayor tasa metabólica, mayor y más gruesa capa de grasa subcutánea y menor cantidad de glándulas sudoríparas, lo que los hace más susceptibles, por ejemplo, a las olas de calor, ¿no? Y en socioculturales, la cultura de violación y violencia de género, la discriminación, el trabajo doméstico no remunerado, la pertenencia étnica y el acceso a servicios de salud. La siguiente, por favor. La siguiente. Podemos ver, no, la anterior de la línea de tiempo. Si bien en el abordaje de temas medioambientales se ha visto que hay una larga data ya desde el 92, desde 1992, e incluso desde el 79 con la CEDAW, se establece que hay esta relación y una mayor vulnerabilidad de las mujeres ante cambios medioambientales. Pero es recién en la COP20 que se da en Lima, donde los estados parte acordaron tener una política sobre cambio climático sensible al género, según lo planteado en el trabajo de Lima sobre género, y la cual es de carácter vinculante. Así se aprueba que en todas las áreas de negociaciones implicarían la revisión de los mandatos en cuanto al género y aprobación, y lo cual fue aprobado por la Convención. Entonces, es desde el 2014 que ya se vuelve un mandato para todos los países en el término de establecer políticas específicas. En el acuerdo, en la COP21 de París del 2015, se ratifica la necesidad de formular acciones de adaptación y mitigación considerando el enfoque de género, y en Marrakech, en la COP22 del 2016, los estados parte decidieron extender el programa de Lima sobre género por 3 años más. ¿Debido a qué? Debido a que los países latinoamericanos y los países en general no han establecido aún programas específicos de género y cambio climático. En Latinoamérica, el único país que ha asumido un programa específico sobre género y cambio climático es Perú. Entonces, en los textos que ustedes van a tener a la mano luego de publicados, se compara 2 casos, el caso de Perú y el caso de México. La siguiente, por favor. México aprobó un programa especial de cambio climático en respuesta a los mandatos internacionales. Y Perú aprobó su cambio de acción de género y cambio climático el 2016 con vistas hasta el 2021. Entonces,
Ambos países elaboraron diferentes documentos normativos para abordar la vulnerabilidad diferenciada de las mujeres y los hombres en escenarios del cambio climático. A través de estos documentos se trata de responder a los compromisos de los estados ante la comunidad internacional y la presión de la sociedad civil. Para analizar estos casos, porque tenemos en realidad dos formas de abordaje de los países ante el cambio climático, uno de manera específica centrado en la acción de género y otro que establece líneas de acción en cuanto al tema de género y cambio climático. Los elementos analizados, y ustedes igual está más desarrollado en el texto, analizados de manera común, son antecedentes normativos, los objetivos, las áreas que priorizan estos planes y los nudos críticos para su implementación. Entonces, por ejemplo, tenemos ya como consolidar esta información, que como avances solo se puede mencionar que México y Perú se alinean a la política internacional en el tema de género para abordar el cambio climático y elaboran instrumentos de gestión, ¿no? Ambos están vigentes, pero como debilidades también se identifica escasa voluntad política, con lo cual se concuerda justamente con los expositores anteriores, ¿no? Hay una escasa voluntad política no solo para abordar el tema de cambio climático, sino el tema de género. Hay una escasa apropiación ciudadana, ¿no? Hay bajas competencias de los gestores de la política de los países para incorporar el enfoque de género como una herramienta de análisis, como una herramienta de planificación y evaluación de las intervenciones para la adaptación al cambio climático. Y además no tienen presupuesto directo. Lo que quiere decir que estos planes dependen de los presupuestos de los gobiernos regionales o de los gobiernos subnacionales, y que no necesariamente los gobiernos subnacionales van a priorizar estas intervenciones. Además, no se están generando desde los países evidencias específicas de cómo están estas líneas de acción o planes nacionales están mejorando la calidad de vida, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los riesgos de la falta de implementación? Lo que se observa en la revisión de la literatura mundial para el análisis de estos casos es que se prevé que puede haber un retroceso en la igualdad de género. Es decir, el cambio climático va a afectar a toda la población, pero va a afectar más a la población que es más vulnerable. Y la población más vulnerable son las mujeres, por los factores que ya los vimos. Pero lo que se ha logrado con las políticas nacionales, que pueden ser el Plan de Igualdad de Género de Perú o el Plan de Género de México, estos se van a deteriorar. Por otro lado, se prevé que haya un resurgimiento o acentuación de los roles tradicionales, porque los roles tradicionales de mujer y hombre asignados socioculturalmente pueden agravarse, pueden profundizarse, ¿no? Se prevé un mayor impacto en las mujeres y una afectación en los índices de desarrollo humano. También es previsible que los objetivos de desarrollo del milenio que se han previsto estos países no lleguen a ser alcanzados. Otras
intervenciones, ya para cerrar algunas reflexiones finales sobre estos casos, es que los estudios y análisis sobre el cambio climático generalmente provienen de ciencias naturales y mantienen sus énfasis en los aspectos biológicos y físicos, pero las dimensiones sociales no están llamando la atención para las intervenciones y están lejanas a la problemática social. Entonces, eso puede generar mayor impacto y mayor debilidad al momento de la respuesta. Bueno, algunas otras precisiones sobre los estudios sobre las tienen y podemos responderlas en las preguntas. Muchas gracias, Maristere, por esta interesante presentación también. Bueno, es interesante ver cómo también las mujeres, ¿no? Estas son afectadas de forma diferencial, ¿verdad? Y toda esta evidencia y este análisis que se ha realizado es también muy innovador e interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas de los asistentes. Les quiero agradecer a ellos. Como este es un webinar un poco más extenso que los anteriores por la cantidad de presentadores y temas a tratar, voy a tratar de resumir un poco. Primero les voy a hacer unas preguntas a Daniel Ryan, que nos hace Omar. Y él dice que hace unas horas la administración Trump anunció la decisión de salir del Acuerdo de París. Esto era algo que se temía ya desde hace unos meses y forzó a tener un plan para adaptarse a este nuevo escenario político internacional. ¿Qué tipo de arrastre esto podría tener en el mediano plazo y en las dinámicas partidarias nacionales que has analizado, Daniel? Perfecto, bueno, interesantísima pregunta, muchas gracias, Omar. Una aclaración, hasta donde yo sé, que vi hoy a la mañana el diario, todavía no habían anunciado oficialmente desde el Casa Blanca que se retiraban del Acuerdo de París, pero los trascendidos es que es casi un hecho, que serían las próximas horas o días, y lo que se está definiendo son más bien cuestiones legales. Entonces habría que ver bien cómo, si esto efectivamente sucede, cuáles son las condiciones en las que se va a retirar Estados Unidos, porque puede haber ahí algunas cuestiones jurídicas a resolver. Pero desde el punto de vista político, digamos, la pregunta es válida e interesantísima. Para ser corto, yo creo, yo había mencionado que la estrategia de adversarial, de resistencia al avance de la agenda climática, generalmente está vinculado a temas de escepticismo climático. Eso se puede ver en Estados Unidos, en Australia, etcétera, pero eso en América Latina no se había percibido. Ahora, en América Latina, las posiciones más críticas de resistencia a la agenda climática generalmente se tienden a justificar en el argumento de que, en el argumento de que, bueno, la problemática climática es básicamente un tema, es una responsabilidad de los países desarrollados y que no debe ser un obstáculo para el avance de la política de desarrollo a nivel nacional. Este argumento, si bien ahora no es predominante, todavía tiene cierta vigencia en círculos políticos, intelectuales y económicos en América Latina. Yo creo que el retiro de Trump lo que va a hacer es fortalecer este tipo de argumentos hacia adentro de la política doméstica, ¿no? Yo no creo que haya partidos o coaliciones que vayan a tomar esto como una bandera de posicionamiento político, como lo hizo el Partido Republicano y Trump a nivel interno de la política norteamericana. Pero sí creo que va a ser un argumento que se va a utilizar para justificar avances, digamos, de políticas que claramente no van en dirección a la reducción de emisiones. Por ejemplo, en el contexto argentino, por ejemplo, proyectos para avanzar la industria del carbón en Argentina, por ejemplo, ¿no? Proyecto vinculado al carbón. O sea que un impacto que creo que va a fortalecer este argumento hacia adentro de América Latina. Y por otro lado, esto claramente va a tener un impacto en las negociaciones internacionales, eso hay que ver cómo
cómo se va a traducir, pero a nivel de la política doméstica va a impactar en el tema de la disponibilidad de financiamiento internacional para financiar la transición hacia una economía bajo carbono, etc. Y esa es otra forma en la que creo que puede impactar fuertemente en la dinámica de la política doméstica, ¿no? Pero este es un tema que da para muchísimo más análisis, interesantísima la pregunta, pero estas son mis dos primeras reflexiones que puedo realizar. Bueno, Daniel, acá te voy a dar una misma, como Lilian y Jorge hacen como la misma pregunta. Tu trabajo concluye que la politización es de baja intensidad y si la demanda social, el cambio climático no es urgente, ¿cómo hacer, no? ¿Cuál es la opinión del tema? ¿Cómo se puede hacer para que se impulse más en nuestros países? Si es a través de la información, capacitación, sensibilización o qué otro elemento de tu experiencia podría contribuir a que esto se revierta. Claramente es una situación, la descripción que hacen los dos panelistas es clarísima, una situación de mucha dificultad para avanzar la agenda climática si no tenés demanda social, digamos, ¿no? Y por ende a esta política de baja intensidad. Yo creo que los saltos cualitativos en la política climática a nivel del contexto latinoamericano se da cuando se dan ciertas condiciones, cierta ventana de oportunidad. Una de ellas es cuando se dan, y creo que ahí es el gran desafío, una fuerte posibilidad de avanzar políticas que son win-win, ganador-ganador, que tienen un fuerte impacto en la reducción de emisiones, lo que hace las políticas de mitigación, pero además generan beneficios económicos y sociales muy fuertes. En la transición en todo lo que estamos experimentando en América Latina en los últimos años, el avance, el fuerte desarrollo de energías renovables, limpias, es creo que es el ejemplo claro de ello. Si uno analiza la transición energética uruguaya, la razón del cambio de matriz uruguaya eléctrica no es por razones climáticas, es por temas de seguridad energética, pero tiene un fuerte impacto en términos de reducción de emisiones y en avanzar la política climática a nivel de Uruguay. Entonces, esas situaciones de política ganador-ganador, yo creo que son las políticas que tienen mayor factibilidad para avanzar. Entonces uno logra generar mayor tracción social y mayor tracción política. Y después hay otras ventanas de oportunidades que se generan que permiten dar saltos cualitativos en la política climática. Esos son, digamos, cuando se generan contextos internacionales favorables. Aquí, si Estados Unidos se retira, hay que ver qué sucede con la disponibilidad de financiamiento, por ejemplo, o situaciones de eventos climáticos que permiten generar cambios importantes en la institucionalidad. El tema de la comunicación y la educación al público es clave, pero no es suficiente. Hay una enorme ya literatura y trabajo muy interesante de la educación ambiental y los trabajos en la psicología, donde demuestran que la disponibilidad de información no es suficiente para el cambio de conducta. Entonces puede decirse que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y eso es todo un área de trabajo donde todavía estamos en pañales, por así decirlo, en la región. Sí tiene mayor desarrollo en el contexto norteamericano, en cómo pasar, digamos, de la educación y la transferencia de información a cambio de conducta. Digamos, se requieren estrategias y políticas mucho más complejas, pero eso ya daría para un webinar aparte. Pero, sí, sí. Bueno, María José, sí. María José, no, una pequeña acotación sobre las reflexiones de Daniel Ryan. Con respecto al caso de la transformación energética en el Uruguay, uno de los casos que se analizan en el material que preparamos. Concuerdo con Daniel en que el énfasis en ese ejemplo fue la seguridad en el abastecimiento energético, pero como suele suceder en estos casos, interviene un conjunto de forzantes al mismo tiempo, y en el caso de Uruguay, la variabilidad en el régimen de precipitaciones y la dependencia de la generación hidroeléctrica fue un factor
fundamental. Es bien interesante en ese caso analizar que en la construcción de escenarios que se realizaron para definir toda la política, obviamente se hizo mucho hincapié, o un factor que fue muy decisivo, para decirlo de otra forma, fue las proyecciones en la evolución del precio del petróleo, cosas que en la realidad demostraron tener una tendencia totalmente diferente a lo que se previó en su momento cuando se decidió embarcarse en el proyecto, ¿no? Pero eso, sin embargo, tuvo una repercusión muy favorable en el caso de Uruguay, no solo en términos de estabilidad en la provisión de energía eléctrica, sino también, por ejemplo, en lo que es la imagen del país, en su acercamiento o cumplimiento de algunas de las metas vinculadas al Acuerdo del París, etcétera, etcétera. Pequeña acotación Bueno, sobre los comentarios de Daniel. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar el espacio a Teresa Gamarra. Libertad tiene una pregunta. ¿Cuáles son las mejores herramientas de transferencia de riesgo para países como Colombia, que aún no cuenta con una reforma agraria que fortalezca la seguridad alimentaria? Ok. Hay una cuestión que hay que diferenciar en todo el contexto de la transferencia del riesgo. El seguro es una de las alternativas, es una de las prácticas, y creo que alternativas para el sector agrícola. Sin embargo, Colombia viene muy avanzado. Colombia en la región es el país que mejor gestiona sus riesgos, ¿verdad? Porque Colombia tiene terremotos, volcanes, deslizamientos, inundaciones, sequías, todos los eventos que se puedan imaginar en un solo país. Por lo tanto, ha creado mecanismos bastante eficaces para poder gestionar sus riesgos. Sin embargo, todavía creo que el sistema de alerta temprana que viene asociado a la transferencia de riesgo, ¿por qué? Porque la transferencia, uno no puede transferir riesgo si no tiene herramientas tecnológicas o predictivas que puedan permitir al sector privado o bien al sector estatal decir cuál es el alcance del riesgo. Por lo tanto, una de las alternativas, como les comenté, es el seguro. Sin embargo, hay otras experiencias en otras regiones del mundo que tienen que ver con iniciativas asociadas en sector productivo para mecanismos de protección y mecanismos de adaptación para el riesgo. Entonces, todavía yo creo que habría que analizar qué tan efectivos son los seguros agrícolas y qué tan efectivos podrían ser los seguros agrícolas asociados a otros mecanismos de transferencia del riesgo, como sería inversiones que tengan que ver resultantes de fondos de inversión del clima y otras iniciativas. Gracias, muchas gracias, Teresa. Bueno, la última pregunta, lamentablemente tenemos que irnos, ya hemos pasado el tiempo que teníamos del webinar, es para Maritere. Elder Pérez desde Tegucigalpa, Honduras, pregunta cuál considera que es el primer paso para establecer y abordar el tema de cambio climático y género a nivel comunitario y nacional. Bueno, creo que es una pregunta súper amplia, pero bueno, quería acercarla igual para que Maritere nos cuente. Muchas gracias, Elder. Lo primero que se tiene que mirar es cómo está esa población a nivel comunitario. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven cada día hombres y mujeres? ¿Cuál es el acceso al trabajo? Justamente mirar lo que nosotros estamos llamando, cómo están sus factores de vulnerabilidad. Y un segundo punto es el nivel de empoderamiento de la población. Un empoderamiento que pasa por la participación individual y colectiva,
pero una participación que muchas veces está mañoseada, o sea, se piensa que participación es la cantidad de mujeres que se convoca a una reunión, pero están todas calladas. Y ese no es el tipo de participación. Lo que se necesita es una participación empoderada, ¿no? Entonces, creo que es súper amplio porque además tiene que pasar por hacer un análisis, un diagnóstico de la situación comunitaria, de los riesgos a los cuales están expuestos y de las condiciones y factores y habilidades para abordar esto. Sí. Por otro lado, tiene que ver también con la posición política. Tenemos ahí que mirar todo el cuadro de actores que también hay en el nivel comunitario. Muchas gracias, Maritere. Bueno, acá les quiero acercar al final algunos recursos específicos. Como saben, están los 4 casos de estudios. En el día de mañana ustedes van a recibir un correo electrónico con el link de este webinar y también el link donde puedan descargar estos casos de estudios en versión más con nuestros logos y diseñado. Y acá también les queremos acercar este otro recurso que es una compilación de los proyectos de investigación que CDKN ha financiado en América Latina, que también lo han realizado personal del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y el Instituto Saras. Los proyectos de investigación están resumidos en un esencial, en una pequeña publicación de 2 páginas, así que los invito también a que visiten la página de CDKN y lo puedan bajar. Lamentablemente no podemos extendernos más. Les quiero agradecer a todos los que están aquí todavía con nosotros, a todos los presentadores y a Paula Bianchi, que también ha estado ayudándonos para que esto salga muy bien. Les doy el espacio para que también saluden a todos ustedes. Muchas gracias. María José, muchas gracias a la audiencia, a todos los presentadores por el esfuerzo en resumir tan brevemente sus casos y a CDKN por aportar una vez más al conocimiento climático en América Latina. Gracias. Muchas gracias y nos Un vemos en la saludo a próxima. todos. Ahí está. Felicitaciones, María José, y también Paula por toda la coordinación. Un abrazo. Muchas gracias a todos por estar presentes, por la convocatoria para abordar este tema desde el enfoque de género y a todos los que han estado participando desde sus computadoras, siguiéndonos en esta mañana.